כאשר מלך בטרם כל יציר נברא רד נשא כחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. Nuestra clase es una clase de tefilología. Es una clase enfocada hacia los temas prácticos de la oración, los temas del Sidur, y igualmente está dedicado a el significado de la oración. Entonces, es decir, es una clase de alajá, pero también es una clase de liturgia, muchas veces comparativa, dado pues que tenemos una amplia gama de Javerim y Javerot. Presentamos la liturgia Ashkenazí, la liturgia Sefaradí, teniendo en cuenta que estas son abstracciones, ¿cierto? Aquellas personas que no entiendan eso, vayan y vean los videos que están en nuestro canal de YouTube, para entender que estos son pues nushaot que se han construido y son más bien nushaot sintéticos. Después de nuestra introducción a qué es el sentido de la oración judía, pasamos ya a el estudio concreto de una oración, en este caso Arvit de semana. Entonces es la oración de la noche en los días de semana. ¿Por qué? Porque los días judíos comienzan con la noche. Los días judíos comienzan con la noche y entonces esta es la primera oración que hacemos todos los días. Entonces hicimos los versículos introductorios, hicimos los versículos, el Barejú, las bendiciones antes del Shema, el Shema, las bendiciones después del Shema, y donde nos interrumpimos, estábamos ya comenzando el estudio de la Amidá, del Shmoné Esrei, de la Tefila, de la forma en la que nosotros cumplimos nuestra mitzvah de servir a Dios. Avodah Shebalev, el servicio del corazón, es la recitación 3 veces al día de la Amidá. Y habíamos estudiado un poco la estructura de la Amidá. La Amidá tiene 19 bendiciones, a pesar de que su nombre es 18. Originalmente eran 18, luego se añadió una verajá más. Las 3 primeras verajot son verajot de alabanza, son verajot de introducción que establecen quién es Dios, y justamente sobre eso hablamos en nuestra clase pasada en diciembre, y esa es la función de la verajá de Avot. La verajá de Avot sirve para introducir quién soy yo y a quién le estoy hablando. Si se acuerdan, cuando estudiamos el Shema habíamos hablado de que la tefilá tiene 2 movimientos fenomenológicos. Uno de ellos es cuando Dios me habla a mí. Esto es lo que nosotros llamamos el Shema. Ve'ahavta et Adonai Eloheja. Tú, quien lee el Sidur, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y es aquí en la Amidá donde se voltea la tortilla y donde nosotros hablamos a Dios. Baruch ata Adonai. Bendito eres tú, Hashem. Entonces esta es nuestra oportunidad de agradecer a Dios, de alabar a Dios y de pedirle a Dios. Y esto se hace en las 3 partes de la Amidá. Las primeras 3 bendiciones son bendiciones de Shebach, son bendiciones de alabanza. Las 13 verajot intermedias son bendiciones de petición. A estas llegaremos: entendimiento, arrepentimiento, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y las últimas 3 son bendiciones de gratitud, de Hoda'a, es decir, gracias Dios por esto, gracias Dios por lo otro. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura básica de la Amidá de entre semana. Algunos Javerim me habían pedido este texto que están viendo, este PDF que hice, lo voy a poner como un vínculo tanto en el video de YouTube como en el video de Facebook. Una vez terminemos, ahí voy a poner un vínculo para que puedan bajar este texto. Y esto es solo entre semana. Cuando estamos hablando de Shabbat, o de las fiestas, o de Yom Kippur, o de Rosh Hashanah,
vemos que las 13 bendiciones intermedias son reemplazadas por una sola bendición, que es la bendición que habla sobre la fiesta o el Shabbat, o sobre las diferentes obligaciones de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque en las fiestas, en Shabbat, no hacemos peticiones. Shabbat es un día para ser, no para desear. Es un día para disfrutar, es un día para estar en familia y no estar preocupándome por mi parnasá, por la reunión de los exiliados, por la redención. No, es un día para disfrutar. Entonces, en este día, todas estas 13 bendiciones de petición se concentran en una, o en ya sea que habla del Shabbat o habla de la cualidad especial de la fiesta que estemos celebrando, de Pesaj. Y finalmente, como vimos, las 3 bendiciones finales siempre son las mismas. Entonces, habíamos descrito brevemente la tefilá como un sándwich. Como un sándwich, es decir, el pan siempre es el mismo, lo que cambia es el relleno. ¿Ok? Fantástico. Entonces, esa es una breve introducción a la Amidá. Habíamos ya hablado de la primera bendición, que es la bendición por los Avot, la bendición de los patriarcas, donde hablamos de la relación que tiene Dios con los ancestros del pueblo de Israel y cómo esto define al judaísmo no solo como una religión, sino que lo define también como un pueblo. Y llegamos a un momento, yo creo, tremendamente doloroso, porque yo sé que hay mucha gente que me escucha, tanto directamente como indirectamente, que está en el proceso de vincularse al pueblo de Israel y muchas veces se pregunta por qué es tan difícil. Entonces hablamos de esto. Si quieren verlo, está en los últimos 15 o 20 minutos de nuestro video pasado. Todo esto lo encuentran, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Ustedes buscan la lista de Tefilología y ahí tienen nuestro archivo de todas estas clases. Ok, entonces pasamos ya a la segunda bendición. La segunda bendición de la Amidá. Y comparativamente, la primera cosa que notamos es que esta bendición no comienza con Baruch Atah Hashem. La primera bendición sí comienza Baruch Atah Hashem y termina con Baruch Atah Hashem Magen Abraham. Pero la segunda verajá no comienza con Baruch Atah Hashem. Y esto es lo que en la Mishnah, en Masejet Berajot, se llama una verajá ketzará, una verajá corta. Una verajá larga es una verajá que comienza con Baruch y termina con Baruch. No tiene que ver nada con la cantidad de palabras o con la cantidad de líneas que tiene la verajá, sino si abre con esta fórmula Baruch Atah Hashem y termina con esta fórmula Baruch Atah Hashem, es considerada una verajá larga. Y si es una verajá corta que comienza con lo que sea, pero termina con Baruch Atah Hashem, se llama una verajá ketzará. Y hay una regla que aparece dentro de la misma Mishnah que dice que una verajá larga no se puede acortar y una verajá corta no se puede alargar. Es decir, yo no tengo derecho de incluir en esta segunda verajá la fórmula Baruch Atah Hashem al comienzo. ¿Ok? Esta es la versión sefaradí. La versión sefaradí, en este caso, como ya habíamos hablado, en la Amidá hay muy poca variación entre el Nosaj Ashkenazí y el Nosaj sefaradí. ¿Por qué? Porque estos son textos tremendamente antiguos y los textos más antiguos tienden a preservarse. Es en los textos modernos justamente donde hay mayor disparidad. Atá Gibor Leolam Adonai. ¿De qué está hablando esta verajá? Gibor, del poder de Dios. Tú eres poderoso. Gibor, acá, y esto pues podría dar para muchísimas horas de interpretación
visto desde una perspectiva de género, pero Gibor tiene que ver con, o sea, estamos aquí hablando de cierto modo del poder muy masculino de Dios. Esto no significa que Dios sea hombre, esto es, a pesar de que el lenguaje de las fuentes consistentemente describe a Dios como varón, pero Dios no tiene género. Esto simplemente es un prejuicio de las personas que escribieron estos textos hace muchísimos siglos, que identificaban el poder con la masculinidad. Y yo creo que hoy en día es menester buscar formas de hacer el texto muchísimo más inclusivo. ¿Ok? Entonces, Atá Gibor le'olam Adonai, tú eres poderoso para siempre, Adonai. ¿En qué se manifiesta primordialmente el poder de Dios? Mehaye meitim atá. Y aquí hay una precisión. Mehaye meitim atá Rav leoshia. Grande en salvación. ¿Ok? Entonces desempaquemos esta verajá. El poder de Dios se manifiesta primordialmente en la capacidad de resucitar a los muertos, de dar vida a los muertos o de dar vida a cosas inanimadas. Si la primera verajá que vamos a decir cuando nos levantemos en la mañana, bueno, una de las primeras verajot, dependiendo pues de qué nosaj siga uno, que es Elohai Neshama Shenatata Bi, Dios, el alma que me diste a mí, donde básicamente lo que se habla no es tanto de una resurrección, sino del increíble milagro de que Dios está animando cosas inanimadas. Si ustedes toman su cuerpo está hecho de calcio y de carbono y de hierro y de oxígeno y de agua. Estas cosas no suelen tener conciencia, pero puestas y organizadas de la manera en la que están organizadas, aquellas personas creyentes pensamos que es por voluntad divina, sucede un milagro muy grande, que es el milagro de que este carbono y este calcio y este hierro y esta agua es consciente y es capaz de tener conciencia de Dios. Entonces, este Mehayem Etim no es necesariamente una cuestión de dar vida a un ente orgánico que ha fallecido, aunque ciertamente eso también se implica en este texto, sino el gran poder de Dios se manifiesta también en la misma existencia de los seres humanos. Mehayem etim ata Rav leoshia. Dios da conciencia, da vida a cosas que no tienen vida. Grande eres en salvación. Y es importante notar que este texto es posiblemente una de las, y no creo que sea coincidencia, que este texto esté tan adelante en nuestra tefilá. Este era uno de los grandes selling points del judaísmo en el mundo antiguo. Una de las razones por las cuales miles, incluso cientos de miles de personas en la antigüedad romana se convirtieron al judaísmo. Y es porque en un mundo tremendamente pesimista, el mundo clásico, a pesar de que tenía grandes ventajas, ¿cierto? La ciencia de Aristóteles y las grandes construcciones de Roma, estaba su espacio mental era muy cínico. O sea, se pensaba que la gente venía, servía al emperador, servía al imperio, vivía, disfrutaba, tomaba sus vinos, tenía sus hijos y luego moría. La religión pagana romana tenía una visión tremendamente fatalista de la muerte. El Hades no era un sitio particularmente atractivo. Si ustedes leen a Homero, si ustedes leen a Heródoto, si leen a Hesíodo, Heródoto es historia, Hesíodo, a Homero, van a ver pues que el Hades no era un muy buen sitio. Las religiones orientales
como el mitraísmo, igualmente, decían básicamente el ímpetu es vivir acá y pasarla bueno y tratar de adquirir todo el poder y todo el placer posible. Y el judaísmo introduce esta noción revolucionaria de una vida futura. De una vida futura. Originalmente, y esto es innegable, y uno va y ve en las fuentes, las primeras fuentes de esta idea, que es por ejemplo el libro de Daniel, el libro bíblico de Daniel, la noción de vida después de la muerte, Tejiat HaMeitim, era una noción corporal. La resurrección de los muertos era una noción literal, corporal, que a través de la historia judía, ha ido cambiando, ha ido complicándose. Hay gente que todavía cree de manera literal que Dios va a reconstruir nuestros cuerpos. El Rambam parece decir que este es incluso uno de los 13 dogmas centrales del judaísmo, a pesar de que no entra mucho en detalle. Y en sus otras obras, el Rambam dedica muy poquito. O sea, hay una carta que se llama Igeret Tejiat HaMeitim, donde discute este tema, pero al Rambam lo que más le interesa es esta noción de que el alma o la conciencia o el intelecto sobreviven. Es decir, es una noción mucho más espiritual de la inmortalidad que una noción física de que nuestros cuerpos van a ser reconstruidos, etcétera, etcétera, etcétera. En mi opinión, el judaísmo permite ambas nociones. Yo tengo muy claro cuál es la que a mí me atrae mucho más. A pesar de que la noción de una resurrección corporal es bastante más atractiva en muchos sentidos, porque es yo la única conciencia que tengo es ser un cuerpo. Y sería fantástico volver a ser un cuerpo. Pero me parece mucho más lógico la noción de una vida descorporalizada después de la muerte. Pero independientemente, o sea, cuando los rabinos decían Mechayem Meitim, tenían dos cosas en mente. Una, que lo describimos de otras verajot, el milagro de que Dios conceda la conciencia a cosas inanimadas es una increíble demostración del poder de Dios. Y por el otro lado, lo que lo distinguía al judaísmo de otras religiones y otras filosofías en el mundo antiguo, es decir, cuando los rabinos enseñaban y escribían, era que ellos de manera absolutamente directa predicaban la resurrección de los muertos. Y esto es un tema exclusivamente farisaico. Dentro del judaísmo, no todos los grupos, no todas las filosofías creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos, que es una secta judía del segundo templo, ciertamente del primer siglo, pensaban que no había resurrección de los muertos. Y este era uno de los grandes debates ideológicos entre los fariseos y los saduceos. ¿Ok? Y eventualmente, cuando la iglesia cristiana se separa del judaísmo y eventualmente 5 siglos después el Islam surge de una matriz ideológica judía y también cristiana, porque aquellas personas que me conocen saben que yo no creo mucho en esta existencia del judeocristianismo. Los dos puntos, o sea, tanto el Islam como el cristianismo, uno de los puntos centrales que adoptan y que lo hacen profundamente atractivo es esta noción de la resurrección o de la vida, del afterlife, de la vida después de la muerte, ya sea la resurrección corporal o una vida espiritual. Y con esta herramienta es que básicamente estas dos religiones conquistan el mundo. Y también con la ayuda de sus poderosos ejércitos
Fácil es creer en esto cuando uno lo están amenazando con una espada, pero también es una idea profundamente atractiva que tanto el Islam como el cristianismo toman del judaísmo farisaico, es decir, del judaísmo rabínico, que dentro del judaísmo era posiblemente la secta que más había desarrollado esta noción. Preguntas. Preguntas, comentarios. Si tienen alguna pregunta, Javerim, Javerot, comiencen a escribirla porque hay un delay de unos 10, 15 segundos. Entonces, si no perdemos mucho tiempo. Y aquí, después de esta primera oración, vamos a hacer un salto astronómico. Vamos a hacer un salto astronómico porque vamos a pasar del milagro más grande que dice nuestra tradición que Dios puede hacer, que es que Dios da vida a los muertos, ya sea da vida a lo inanimado o revive a lo que una vez estuvo vivo y ya no lo está. Y vamos a hablar de ¿qué? Del clima. Es un salto cuantitativo loquísimo. Ata Gibor Leolam Adonai Mechayem Etim. Ata Rab Leoshia. Grande eres en salvación. Y aquí hay, les recuerdo, esta es la tradición sefaradí, una posibilidad. Si estamos entre Pesach y Shemini Atzeret, es decir, en primavera, verano, en el hemisferio norte, decimos Morid Hatal. Morid Hatal. Quien hace descender el rocío. ¿Por qué? Porque en Eretz Israel, donde estas bendiciones fueron escritas, no llueve en primavera o en verano. Y una de las nociones interesantísimas de la noción de la tefilá judía es que yo no le pido a Dios cosas imposibles. Pedir lluvia cuando la naturaleza no da lluvia es vano. Entonces, como estas verajot fueron construidas en Eretz Israel, en este momento pedimos por el rocío. Rocío hay todo el año. Y el rocío es una fuente importante de hidratación de las plantas. Mientras que entre Shmini Atzeret y Pesach, es decir, otoño e invierno en Eretz Israel, se dice Mashiva Ruach Umorid HaGeshem, quien hace soplar el viento y hace caer la lluvia. Ya vamos a ver, antes de pasar a la diferencia litúrgica que hay con la liturgia Ashkenazí, quiero que entendamos qué hace esto aquí. Estamos hablando de Dios. Resucita a los muertos, o da vida a los muertos, o da vida a lo inanimado, y súbitamente, y ahora el clima, ¿cierto? Y esta es una cuestión hermosísima. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es que hay una continuidad entre el Dios que da vida a lo inanimado, que revive a los muertos, y el Dios que maneja un mundo natural. Esta bendición, como ya vamos a ver, es una bendición sobre la increíble potencialidad y el increíble nivel de detalle y de amor y de generosidad con el que Dios se desenvuelve en el mundo natural. Esta bendición no podría decir, esa es una bendición sobre la magia, sobre cómo Dios se salta las leyes naturales. Dios revive a los muertos. Esta verajá, como vamos a ver en casi toda su formulación, de lo que está hablando es que el poder de Dios se manifiesta en el mundo natural, en las leyes naturales. Por eso es que a mí me gusta leer esta bendición como no tanto como el Dios que resucita a los muertos, sino el Dios que crea conciencia en lo inanimado, porque la creación de la conciencia en lo inanimado, nosotros podemos rastrearlos como un fenómeno también
de causalidad natural. ¿Ok? Entonces, Ata Gibor Leolam Adonai Mechaim Metim, Ata Rab Leoshia. Y tenemos entonces que, o sea, no vamos a hablar y haces milagros y haces esto y cambias el orden natural, yara, 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 sino comenzamos a hablar de cosas sencillas. ¿Cómo es que Dios mantiene al universo con lluvia, con rocío? Le bajamos un poquito al dial. Le bajamos un poquito al dial. Porque lo que estamos hablando es del poder de Dios dentro del mundo natural. ¿Ok? Respondo a las preguntas en orden inverso de menor a mayor complicadas. Se reza siempre por el clima en Eretz Israel. Es una respuesta a la pregunta de Arie. Y esta es una noción interesante. ¿Por qué? Porque los judíos siempre hemos vivido, los judíos siempre, hasta hace muy poco, habíamos vivido en el hemisferio norte. Los primeros judíos en vivir en el hemisferio sur, ¿quiénes fueron? Los primeros judíos en vivir en el hemisferio sur, ¿quiénes fueron? Fueron los judíos de Recife, en el nordeste de Brasil. Entre ellos, el rabino Isaac Aboabda Fonseca, que fue el primer rabino en el Nuevo Mundo. Y entre las muchas obras que escribe el rabino, que eran los grandes rabinos de Ámsterdam, cabalista, el gran contradictor de Shaul Levi Morteira, que era un racionalista, eran los dos titanes de la comunidad sefaradita de Ámsterdam en el siglo XVII, mentores de Spinoza. Uno era cabalista, el otro era racionalista, y se pelearon y Isaac Aboabda Fonseca se fue con los colonos a colonizar el Brasil. Fue el primer rabino en estar en el Nuevo Mundo y fue el primer rabino en hablar. Bueno, estamos ahorita en el hemisferio sur, donde las estaciones son al revés. Cambia nuestra tefilá. Luego, cuando los judíos llegaron a Sudáfrica, cuando los judíos llegamos a Australia, esta pregunta vuelve a surgir. Y la respuesta es que la mayor parte del consenso es que nosotros, para mantener una consistencia del calendario, nos basamos en el clima de Eretz Israel. Y esto lo vamos a volver a visitar cuando lleguemos a la novena verajá, que la novena verajá es más explícitamente sobre la lluvia. Esto es Haskarat Geshamim. Esto en el Shulchan Aruch, en la Gemara se llama recordar la lluvia. Que no estamos pidiéndole a Dios que llueva, ojo. Estas no son peticiones, estas son descripciones. Descripciones. Mashiva Ruach Humorida Geshem no es Dios, haz caer la lluvia, haz soplar el viento y haz caer la lluvia. No, es una descripción de Dios. Dios es el que hace soplar el viento. Que pues, si yo estoy diciendo esto entre Shmini Atzeret y Pesach en Eretz Israel, ¿qué hace? El viento está soplando y está lloviendo afuera. El mismo Dios que da conciencia a la materia muerta, el mismo Dios que da vida a los muertos, es el Dios que está haciendo llover ahorita. O que no está haciendo llover en el verano. Esto es una descripción, eso no es una petición. Ya vamos a ver que la novena verajá es aún más complicada, porque ahí sí estamos pidiendo, Dios, por favor que llueva para que haya buena cosecha y no nos muramos de hambre. Y esta verajá ha habido momentos en la historia judía donde rabinos, y posiblemente el caso más, es un caso hasta tragicómico, es el caso de Rabbeinu Asher ben Yehiel. Rabbeinu Asher ben Yehiel es el Rosh. Posiblemente el rabino ashkenazí más importante después de Rashi. Él es, a comienzos del siglo XIV, es nombrado como el gran rabino de Toledo. Es un rabino ashkenazí en España. Y el Rosh, al llegar a España, se da cuenta que en España es un clima diferente a Eretz Israel. Y que en España la lluvia es necesaria justamente en el verano.
Y el Rosh comienza a barajar una serie de posibilidades de si podemos comenzar a pedir por la lluvia en el verano, si podemos cambiar la midá, si podemos comenzar a rezar. Hay una diferencia entre la diáspora e Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera el Rosh, con toda la autoridad que tenía, y el Rosh vino y cambió muchas de las costumbres tradicionalmente sefaradís de España y las trocó por Minhagim Ashkenazí. O sea, eso requiere un gran poder comunitario. Ni siquiera el Rosh pudo cambiar el calendario. Casi lo excomulgan al Rosh, al gran rabino, por tratar de decir, en España vamos a comenzar a pedir por la lluvia un poquito antes que en el resto de la diáspora. Y se le fue todo el mundo encima. Entonces, estas cuestiones del calendario Arie son complicadas. ¿Ok? En general, se trata de la uniformidad es un valor en sí mismo. Ahora la pregunta de Alfredo, ¿entonces queda prohibido hacer depender nuestra vida de milagros? Sí. Esto es algo que el Talmud constantemente está diciendo. No se ponga en Somjim Alanes. No dependemos de milagros. Haga lo mejor que pueda, use la mejor información que tenga, pero no se ponga usted en peligro, simplemente porque cree que Dios lo va a intervenir. Y esa es por decirlo así, la actitud de la mayoría de los rabinos. O sea, el Talmud no dice una cosa, el Talmud dice siempre 3, 4, 20, 40, 30 cosas diferentes. Pero en general, el judaísmo, a través de su historia, tenemos que tener buena información, no confiemos en milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Donde hay un cambio, llega el hasidismo, y como el hasidismo para su promoción dependía de un montón de rabinos que decían hacer milagros, entonces comienza pues una trastocación de ese valor y se valoriza vivir de la emuná. Y ahorita pues ustedes van al judaísmo del Facebook en América Latina y es emuná esto y emuná lo otro y Rabbi Nachman y el jardín de la fe, yo no sé qué cosas, donde básicamente hay que vivir de milagro en milagro. Esto es algo nuevo. Tiene precedentes medievales que vienen del sufismo a través de un libro que a mí me gusta muchísimo. Posiblemente esa es la parte de este libro que menos me gusta, que se llama Chovot Alevavot, los deberes del corazón, de Bahia Ibn Pakuda, donde él habla de Shara Bitajón. Bitajón es tener confianza en Dios. Y ese es un valor que no proviene del judaísmo internamente, sino que viene de los sufís, donde los maestros sufís se iban al desierto sin comida. Dios se va a encargar de mí. Y Bahia Ibn Pakuda introduce muchas ideas sufís. Y luego esto acaba en el hasidismo. Y luego esto acaba en la película Ushpizin, donde este tipo, en vez de gastarse la plata en la comida de su familia, va y se compra un etrog y Dios lo recompensa con un hijo. ¡Ay, milagros! Moshe Balangan y Tzarichnes. A mí eso me parece una teología tremendamente riesgosa que va en contravía de al menos la teología estándar normativa de buena parte del Talmud y de buena parte de la Torá. Si ustedes van a la Biblia, díganme en qué lugar dice que hay que vivir de milagros. Justamente ahorita, Parashat Beshalach, lo leímos ayer. El pueblo está gritando frente al mar. ¡Ah! Y Moshe está gritando frente al mar. ¡Ah! ¿Y qué es lo que dice Dios? Anden. ¿Por qué me gritan a mí? Lama titzhaku elai. Caminen. Entonces, los milagros en el judaísmo, si existen, y hay voces poderosas en el judaísmo
que dicen que no existen o que deben ser reevaluados de una manera mucho más natural. Incluso aquellas personas que dicen que los milagros existen, dicen que uno no debe depender, o sea, que es un acto de una increíble soberbia pensar que Dios me debe a mí milagros. Javerim, Dios no le debe a ustedes nada. Dios no les debe a usted absolutamente nada. Ni milagros, ni salud, ni riqueza, ni felicidad. Muchas de estas cosas ustedes tienen que construirlas por ustedes mismos. ¿Ok? Y por último, un poquito volviendo a la pregunta de los muertos y la resurrección de los muertos. Esta noción de la vida después de la muerte es ambigua en el judaísmo. O sea, hay una cosa que no es ambigua y es hay vida después de la muerte. Esto es en efecto un dogma rabínico. Si ustedes van a Perek Helek, en Masejet Sanedrín, en el Talmud, dice, aquel que no cree en aquella persona que no cree en la resurrección de los muertos no tiene lugar en el mundo por venir. O aquel que no cree en el mundo por venir no tiene lugar en el mundo por venir, lo cual pues es bastante justo, ¿cierto? Si yo no creo pues en la vida después de la muerte, pues no merezco ir ahí. Ahora, ¿qué forma tiene este Olam Haba o este Tchiat HaMeitim? Es algo que ha ido cambiando a través del tiempo. Hasta el siglo, o sea, el Talmud es ambiguo. Hay una serie de midrashim que hablan que los justos van a comer la carne del leviatán y que van a señalar a Dios, y hay un baile y todo eso, pero esos son textos que claramente están hablando de manera metafórica. Esto no es la Divina Comedia del Dante, no es una descripción, ¿cierto?, plástica del cielo, del paraíso, de la vida eterna o del castigo. Eso se lo dejamos a otras tradiciones que tienen, sí, descripciones muy plásticas de qué pasa si uno es bueno, si uno es malo, cómo se ve, cuántos ángeles, si la puerta, si el fuego es caliente, si el fuego es frío, si el diablo tiene 3 cachos o 2 cachos o el trinchete tiene... Eso al judaísmo le interesa poco. ¿Por qué? Porque no hay proof texts. El Tanaj no habla prácticamente, hay mucha gente que dice que no habla, o sea, hasta el libro de Daniel no se habla explícitamente de una vida después de la muerte. Entonces no tenemos material para trabajar. Entonces todo es especulativo. Pero como le estaba diciendo estaba teniendo una conversación con algunos Haverim. Paradójicamente, a pesar de que el judaísmo es tremendamente dietético en sus nociones sobre la vida después de la muerte, en el sentido de que no los describe, no hay una gran, ¿cierto? O sea, en general, o sea, comparados con el cristianismo, con el islam, hay partes del judaísmo que sí están obsesionados, pero en general el judaísmo no es central. O sea, si ustedes calculan cuántas páginas de textos judíos se han dedicado a la descripción del mundo por venir, esto comparado con las leyes de cómo kasherizar una olla es mínimo. Siempre va a haber más textos de cómo kasherizar una olla, de cómo guardar el Shabbat, de prácticamente cualquier tema halájico. Pero curiosamente, a pesar de la poca atención que recibe en el judaísmo, yo no conozco el primer judío. Y créame, yo conozco judíos muy observantes, muy poco observantes, judíos ateos, judíos muy creyentes, judíos ortodoxos, judíos reformistas, judíos muy enfermos y judíos muy saludables. No conozco el primer judío que a mí me diga, tengo miedo de morirme. Me preocupa mucho qué va a pasar después de la muerte. Incluso aquellos judíos que no creen en una vida futura dicen,
¿Por qué? ¿Por qué? Porque el judaísmo no pone su énfasis en esto. Entonces no es una parte de la conversación, ni para bien ni para mal. No es una motivación, oh, si tú haces mitzvot, vas a estar en Olam Haba y vas a poder estudiar Torah como Moshe Rabbeinu, o si tú no haces mitzvot. No es parte de la discusión. Es una de las cosas que a mí más me gusta del judaísmo. Y ahora, dentro de esa ambigüedad, Gabriel, hay toda una serie de nociones. Esto de la reencarnación entra al judaísmo del hinduismo. Por ahí en el siglo VIII, en las obras de, creo, Natronai Gaón. ¿Y qué pasa? Saadia Gaón, que es un Gaón posterior, dice, la noción de la reencarnación es incompatible con el judaísmo. Entonces, dentro del mismo judaísmo tenemos a Natronai Gaón y a Saadia Gaón, el uno diciendo hay reencarnación y el otro diciendo no hay reencarnación. ¿Quién tiene la razón? No hay forma de saber. No hay forma de saber. Ahora, los cabalistas y los hasidim le meten un montón, sea el Gilgul y que Rav Nachman era el Gilgul de yo no sé quién. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Ah, es que el Rebbe tuvo una visión. Chévere. Pero nosotros no, o sea, en el judaísmo, las experiencias, las visiones de un individuo no son normativas. Si su comunidad quiere creerlo, si los hace mejores judíos, a mí la idea no me atrae. A mí la idea de la reencarnación no me atrae. Estéticamente no me gusta. Y adivinen qué pasa si estoy equivocado. Voy a reencarnar. ¿Y qué pasa si los que creen en la reencarnación están equivocados? Pues, ¿por qué? Porque el judaísmo enseña una cosa sobre la muerte. Es que Dios se va a ocupar de nosotros. Y para mí eso es suficiente. Porque posiblemente la experiencia de mi existencia en el mundo después de la muerte es inconmensurable con lo que yo sé de mí mismo. Yo solo me conozco a mí como esto. Yo solo tengo conciencia de mí como un cuerpo, no solo con un cuerpo, con este cuerpo. Y este cuerpo se va a pudrir. Y estos ojos con los que yo he visto el mundo se van a pudrir. Y si mi conciencia va a seguir, no va a ver con estos ojos. Entonces, yo espero que Dios me sorprenda. Pero, o sea, en esto no hay cosa más ociosa en el judaísmo, desde una perspectiva judía, que pelear por qué pasa después de que nos morimos. ¿Por qué? Porque no hay con qué pelear, Javerim. Javerot. En otros temas hay textos, hay Mishnayot, hay Toseftaot, hay Poskim, hay Psukim de la Torah, hay Psukim del Tanaj, hay Salmos. Pero sobre esto, ok, seguimos. Entonces, estamos... pequeña nota sobre el Nosaj Ashkenazi. En el Nosaj Ashkenazi no se dice Morid Hatal. Simplemente en el invierno se dice Mashiv HaRuach Umorid HaGashem. Gashem. No dicen Geshem, sino Gashem. ¿Por qué? Porque en Ashkenaz las formas pausal, esto es una característica del hebreo bíblico. El hebreo bíblico, cuando una palabra que se llama segolada, es decir, que tiene dos segol, dos vocales e larga, melech, kesef, kelev, cuando hay una forma pausal, es decir, cuando está al final de un versículo o cuando está en la atnach, en la mitad conceptual, ese e se torna en a. Y esto
Es algo que sobrevive en el hebreo de la comunidad ashkenazí, mientras que el hebreo de la comunidad sefaradí sigue patrones mucho más rabínicos. ¿Ok? Perfecto. De resto son muy similares. Mejalkel Chaim Behesed. Este Dios que da vida a los muertos, que hace llover, que hace, da calcalá, da provisión a los vivos con amor. Dios no solo da la vida, Dios sostiene la vida. Mehaye metim berrahamim rabim. Da vida a los muertos o da vida a lo inanimado con gran misericordia. Gesed rahamim. Que nosotros tengamos conciencia es un acto de profundo amor divino. Y aquí vamos a pasar, entonces, ¿dónde está mi lapicito? Primera parte de la verajá. Ups. Se me chispoteó. Primera parte de la verajá habla sobre el poder de Dios. Luego vamos a hablar del poder natural de Dios. Y aquí vamos a hablar de cosas muchísimo más aterrizadas. Somech nofelim. Dios no solo pone las condiciones en el mundo material para que haya vida, para que esta vida se mantenga, sino que de una manera personal Dios sostiene a los caídos. Verrofe jolim, y cura a los enfermos. Ummatir asurim, y libera a los cautivos. Entonces, en el primer nivel de la verajá estamos hablando en un sentido cósmico. Dios da vida a lo inanimado. En la segunda parte, Dios es el Dios natural. Y en esa tercera parte es el Dios íntimo. Entonces esta verajá estamos zambulléndonos en ella y estamos cada vez encontrando niveles diferentes de significado. Kayem emunato, y mantienes tu lealtad, porque emuná no significa fe, emuná significa lealtad. Lishenei afar, aquellos que duermen en el polvo. Y aquí sí estamos hablando, aquí inequívocamente estamos hablando de personas o de seres que estaban vivos y que murieron y que Dios se va a encargar de ellos. Guardas tu lealtad con aquellos que duermen entre el polvo. Mi jamoja baal gevurotu mi domelach. ¿Quién es como tú, amo de los portentos? ¿Y quién se parece a ti? Y esta parte es candela. Melech memit umehaye umatzmiach Yeshua. El Dios que mata y devuelve la vida y hace florecer la salvación. Melech memit umhaye umatzmiach Yeshua. ¿Por qué? Porque el judaísmo es no dual. Todas estas nociones dentro de la filosofía y dentro de la cábala que tratan de crear un dualismo entre el judaísmo son anacronismos y en mi opinión van en contra del grano original de la Torá y de la Torá oral, de la Torá escrita, y es una noción no dual. Aquí no hay diablo para echarle la culpa, aquí no hay el maligno. ¿Quién nos mata? Dios. No directamente.
O sea, Dios no tiene un Facebook y está diciendo, hoy voy a desamistar a fulanito y a sutanita y Pero Dios creó el sistema a través del cual nosotros morimos. Si Dios quisiera que nosotros fuéramos inmortales, pues no moriríamos. E igualmente es el mismo Dios quien nos devuelve la vida y quien hace florecer la salvación. Y ojo, aquí ya vamos con esta palabreja 2 veces en esta veraja, entonces es importante que nos enfoquemos en ella, especialmente porque esta palabra tiene significados diferentes en el campo semántico del español que proviene del cristianismo. Cuando yo en español, es decir, en cristiano, ¿se acuerdan? Los conquistadores, hablad en cristiano. El español es una lengua que su campo semántico es, ¿por qué? Porque la inmensa mayoría de los hablantes del castellano han y son y serán, supongo, católicos. Entonces, las palabras en el español tienen un campo semántico afín a cierta, cuando estamos hablando de teología, al campo semántico de donde salieron. Salvación en español significa la salvación del alma. ¿Ok? Porque cuando yo digo salvación en español, inmediatamente tengo un bichito en el oído que me está diciendo pecado original, es la salvación del pecado original. En el judaísmo no hay pecado original. Entonces, cuando usted es un evangélico, un mesiánico, un católico, les dice que ustedes tienen que salvarse. La pregunta judía es ¿de qué? ¿De qué? ¿Tengo un tigre detrás mío? ¿Hay un tsunami? Leoshia no es tanto salvar, es rescatar en un contexto judío. Rescatar como un salvavidas. ¿Desde qué me está rescatando? Hace florecer la salvación. ¿La salvación de qué? De la muerte física. No del infierno, no del pecado, no de mi propia naturaleza pecador. No. Tal cosa no existe en el judaísmo. Nosotros no tenemos una naturaleza transgresora. El hombre no es ni bueno ni malo. El ser humano no es ni bueno ni malo. No tenemos un defecto de fábrica. Y sí, hay cosas en este mundo que son peligrosas. Los tigres, los tsunamis, la muerte, el cáncer, el ébola, todas estas son cosas peligrosísimas y nosotros esperamos que Dios pues, nos ayude a evitarlas. Y una vez estamos muertos, pues esperamos que Dios nos rescate igualmente de la muerte. Y a eso es a lo que nosotros nos referimos con Yeshua en este caso. Salvación es más bien rescatarnos de cosas concretas. Pero no es un rescate que sea inmediato. Ojo, miren a la palabra matzmiach. Matzmiach es hacer florecer. Tzemach es una planta. Una planta no aparece del día a la mañana. No es salvarme inmediatamente. ¿Cierto? Que es cuando ustedes van, sé salvo hermano, acepta esto y serás salvo inmediatamente. El mismo lenguaje de nuestras fuentes nos dice que it doesn't work like that, no funciona así. La salvación es algo que florece, es algo que crece, es algo orgánico, es algo que se va construyendo. La redención del mundo no es algo que pasa inmediatamente. Mashiach, sea la idea que tengamos de Mashiach, no es un mago. No es David Copperfield. No es Goku. Es alguien que, o es alguienes, porque yo personalmente creo en Mashiach colectivo, yo creo que Mashiach es el pueblo de Israel, que a través de nuestras acciones va acercando al mundo
asintóticamente, despacio, orgánicamente a lo que el mundo debe ser. Y no es por arte de magia. El rescate del mundo es algo que va creciendo, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Entre Rosh Hashanah y Yom Kippur se añade la siguiente frase: Mi jamoja ba'al ha'avarahamim soher yetzurav lehaim rahamim. ¿Quién es como tú, Padre misericordioso, el que recuerda a sus criaturas con misericordia para la vida? ¿Ok? Veneeman ata lejajayot metim. Neeman, tú eres confiable. Confiamos en ti para que le des vida a los muertos. Para mí esta frase es hermosa, porque encapsula la creencia del judaísmo en el más allá. Y es: usted me tiene que rescatar. O si yo hago esto, usted me tiene. No, yo confío de que Dios es Neemán. Dios es confiable de que me va a dar la vida. Neemán ata lejajayot metim. Baruch ata Adonai mehayeh hametim. Bendito eres tú, Hashem, quien da vida a los muertos. O quien revive a los muertos. ¿Ok? ¿Quiénes son los caídos? Pregunta Albarrot. Los caídos, caídos acá puede significar muchas cosas. Todos tenemos problemas. Todos tenemos complicaciones, defectos, transgresiones, adicciones. Todos los días nosotros caemos. Y Dios nos sostiene. Rofejonim, matir asurim, liberar a los cautivos. Dios nos está dando la fuerza, no solo como especie o como cosmos, sino también como individuos, para sobreponernos a nuestras limitaciones, ya sean espirituales, ya sean físicas o sociales. Matir asurim, liberar a los cautivos. Esto puede ser literal, gente que está secuestrada, gente que está... Pero puede ser alguien que esté en una relación abusiva, puede ser alguien que esté tratando de salir de un país peligroso, un refugiado. Rofejolim no solo son: es que tengo, Hasbe Shalom, cáncer o hepatitis, o voy a tener cirugía. No, Rofejolim también puede ser: estoy deprimido. Somech Nofelim no solo es: trato de rezar en la mañana, Hashem, y no puedo. Ok, es una forma de ser Nofel. Pero también de: no tengo las herramientas para pararme yo solo. Y el Dios que creó la conciencia en el universo, ¿ok?, y que está activo en el universo, es igualmente el Dios que está presente en mi vida personal. Javerim, Javerot, preguntas. Manuel, yo creo que, o sea, al menos lo que está diciendo esta verajá es muchísimo más osado. O sea, esta verajá está haciendo una declaración teológica firme. Hay vida después de la muerte. Por eso es que el movimiento reformista cambió esta verajá. Porque ellos esa idea les parecía un tanto primitiva, y en los sidurim reformistas ustedes van a ver desde el siglo XIX que dicen Mehayeh Hakol. Dios es aquel que da vida a todo. Que es una
Ya es una cuestión metafórica, no es una elección litúrgica con la que yo esté de acuerdo, pero pues así es como rezan millones de judíos en el mundo. Pero pues no es una elección tradicional. La palabra redención y salvación, Yeshua y Geulah, se diferencian no en mucho, pero son esta noción. Goel es la persona que viene y cubre mi deuda. Goel es aquel que me saca de apuros. Pero es una cuestión más bien como de deudas. Ok, yo estoy endeudado, estoy en una relación social pobre con otro, entonces viene el Goel y salda mi deuda. Leoshia es, aquí está, super ratón, es una cuestión, o sea, es heroico, hay una culebra y el que viene y le da a la culebra en la cabeza, ese es mi Moshiach. Me están secuestrando los fascinerosos y entonces viene el llanero solitario y biu, 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 biu. Eso es Yeshua. Geulah es, me van a echar de mi apartamento. Entonces viene el Goel y paga mi deuda. Pero en el fondo significa sacarme de aprietos. El aprieto es diferente. Pero pues a nivel histórico acaban siendo lo mismo. Eso, o sea, es rescatando a la gente. ¿Ok? ¿Nosotros podemos cambiar bendiciones o añadir? No. O sea, podemos cambiar podemos añadir cosas dentro de las bendiciones. Esto es algo muy común en la Edad Media. Los paitanim, que eran poetas litúrgicos, metían poemas enteros en el cuerpo de las bendiciones. Pero lo que no se puede cambiar es las hatimot. ¿Ok? Hay gente que dice que si la hatimá tiene el mismo sentido, entonces yo puedo cambiar la hatimá. Sí puedo hacer cambios cosméticos, pero no puedo hacer cambios fundamentales en el sentido de la verajá. Con 3 notables excepciones a las cuales llegaremos cuando estudiemos Birkot HaShahar. Yo soy un tradicionalista a ultranza en términos de liturgia. Es decir, yo puedo introducir cambios en la liturgia a través de la interpretación, pero no a través de cambiar las palabras, sino especialmente cuando estamos hablando de textos que fueron compuestos hace mucho. O sea, yo no puedo cambiar, por ejemplo, el Shema. El Shema es parte de la Torah. Estos textos son textos muy antiguos. Ahora, cambiar el Lejado Di, cambiar el Misheberach, ahí ya tenemos mucha más licencia porque son textos mucho más recientes. Pero hay un principio que es que uno no, en general, cambia la matbea, es decir, la fraseología que establecieron los rabinos de bendita memoria. Y como digo, con 3 notables excepciones, yo soy un hasid de este principio. ¿Ok? Ya llegaremos a mis excepciones. Javerim, Javerot, que tengan todos ustedes una semana llena de cosas muy buenas, llenas de bendiciones, llenas de estudio de Torah. Nos vemos, si Dios lo permite, si no tenemos emergencias, a esta misma hora la próxima semana para continuar con la tercera verajá de la Amidá.
Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Para nuestros Javerim de México, nos vemos en 10 minuticos en nuestra clase. Shalom, shalom.